Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su único programa clandestino de la televisión abierta. Hoy tenemos al congresista electo Alberto de Belaunde, del partido PPK. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Beto. Gracias por visitarnos nuevamente por aquí. Encantado. Ya que está siendo bastante complicado convencer a los políticos de ambos lados de visitar programas políticos en estos días tan caldeados, ¿no? Bueno, aquí estamos, lamentablemente no hay nadie del fujimorismo el día de hoy. Bueno, parece que tienen uno de sus famosos cócteles y entonces lo que haremos a lo largo del programa será tener el privilegio de conversar con ellos gracias a la magia de las microondas y de repente vas a poder... naranja. Desde la alfombra naranja, exacto, vas a poder quizá polemizar un poquito a la distancia. Y sugerirles que esta vez sí lleven una lista de los invitados para cuando la OMP lo pida, ¿no? Porque la vez pasada tuvieron un cóctel donde recargaron más de 700.000 soles. Y no sabíamos quiénes eran. No, y además bien difícil imaginar un espacio donde entre tal cantidad de gente, ¿no? Pero bueno, hoy día espero que sí lleven... ¿700.000 personas? No, 700.000 soles. Ya, okay. Pero digamos, igual con el precio de la entrada era un número bastante alto, pero en todo caso me imagino que hoy día sí... Sí, bueno, vamos a poder ver en tiempo podemos ir real, contando. Claro, en tiempo real cuántos van entrando, qué celebridades se hacen presentes en la gala, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, mientras eso ocurre, vamos a hablar del debate. Hoy recién los diarios se han puesto a analizar, a calibrar qué pasó, quién ganó, quién empató. Y hay algunos apuntes de varios diarios que quisiera comentar contigo. Sí. La primera cosa que todos recogen es la declaración de PPK acusando a Keiko Fujimori de haber utilizado una ametralladora hecha por Montesinos para atacarla y dispararle varias mentiras, ¿no? Estoy citando la declaración de tu candidato. Y uno se pregunta por qué no se le ocurrió esta frase tan eficaz, ¿no? Que se ha convertido en titular durante el debate, porque ha reaccionado 24 horas después. Lo que pasa es que nosotros conocemos el estilo de PPK. ¿Cómo lo definirías? Es un estilo técnico, es un estilo, yo te diría estadista. O sea, lo que él esperaba del debate es lo mismo que la población pedía en las encuestas, en entrevistas en la calle, que era un debate de propuestas. Y se llegó esperando que pudiese llegarse a eso. No, me imagino, no creía que el nivel de mentiras y el nivel de tergiversaciones de la candidata Fujimori iba a ser tal, ¿no? Incluso atacando a alguien que hasta el momento había generado el consenso en todos los sectores, que es Martín Vizcarra, ¿no? Un presidente regional exitoso, reconocido por todos por haber puesto la educación como prioridad de la región, la agenda de competitividad, la solución de conflictos sociales, y de repente la señora Fujimori convierta a Martín Vizcarra como si fuese alguien cuestionable y alguien que debería, digamos, avergonzarnos y llevarnos a la lista, cuando es gran motivo de orgullo tener a alguien como Martín con nosotros. Pero en todo caso, la sensación que muchos han recogido es que quizá por eso que dices que no se esperaba este estilo agresivo, confrontacional, o hasta diríamos acriollado, ¿no? Es que lo ha agarrado un poco tercio, lo ha agarrado, yo creo lo ha dejado un poco fuera de... Yo tengo otra lectura. A ver, ¿cuál es? Que es, hemos visto al mismo PPK que hemos visto en la elección anterior, en la primera vuelta y en esa segunda vuelta. No hay sorpresas, quienes lleguen el 5 de junio y marquen el símbolo del PPK saben quién es el candidato y saben la personalidad de este candidato. En el caso de la candidata Fujimori, teníamos en la primera vuelta a alguien concertadora, peace and love, ¿no? No entraba a la confrontación, y de repente en este debate encontramos a una Keiko Fujimori completamente distinta, On fire, agresiva, con estas frases o mentiras para atacar al enemigo, y lo que uno se pregunta es cuál va a ser la Keiko Fujimori que gobierne. Y claro, vemos, y en el Congreso hay una amplia mayoría fujimorista, con lo cual no habría en el supuesto gobierno de Keiko Fujimori un contrapeso desde el legislativo, y tememos que el estilo de gobierno sea justamente el que hemos visto el domingo en el debate. Bueno, el congresista Becerril, fiel a su estilo, el estilo Becerril, ha dicho que el candidato PPK es un llorón, ¿no? que está lloriqueando porque le fue mal. Yo no coincido con él, pero sí pienso que los debates presidenciales en general, por lo menos los últimos 5 o 6, no sé cuántos son,
no han sido pues un baile de minué, ¿no? Han sido, han sido broncas. ¿Qué sería de nosotros sin las declaraciones del congresista Becerril? Creo que no Claro, pasaríamos tan bien. Ponen el toque, Así es. el toque extremo. No, pero a ver, Vargas Llosa con Fujimori se sacaron la mugre, se sacaron la madre. Lo que yo creo que Alan y Toledo también. Entonces yo estoy seguro que PPK, sabiendo lo que es la política peruana en la que él habita hace décadas, no esperaría pues que pero lo que hemos visto, que Keiko le regale pues un ramo de olivo. Hemos visto un estadista, ¿no? Y justamente se dice, bueno, los debates suelen ser de cierta manera, pero la verdad es que la ciudadanía está cansada de cómo funciona la política en el Perú, está cansada de más de lo mismo, entonces ese es un estilo distinto y creo que la ciudadanía va a saber reconocerlo, porque había un claro énfasis en las propuestas, evidentemente también respondiendo a alguno de los ataques, pero yo creo que ha sido refrescante de un estilo distinto y sí, tal vez el próximo domingo sea necesario ser un poco más punzante. Ponerle un poco más de rocoto, ¿no? Tal vez sí. Yo como arequipeño estaría de acuerdo con el rocoto. A pesar de que no se pudo hacer el debate en la República Independiente de Arequipa, como él dijo. Porque el fujimorismo no quiso, así es. ¿Y tú crees que por qué no quiso? En general no querían más de un debate, ¿no? Cuando sale la propuesta del debate en Arequipa, el equipo negociador de Keiko Fujimori, se niega, como sabemos. Pero es una novedad que haya varios debates, ¿no? Sí, es una pero innovación en el país, claro. ¿no? En la región claro. lo usual es que haya por lo menos 2, 3 debates y en Estados Unidos más. Y cuando salió lo de Arequipa y se negaron, dijeron, bueno, traslademos el debate de Lima a Piura. Y ahí logramos en la negociación que haya un debate en Piura, pero también que haya un debate en Lima, porque yo creo que la ciudadanía merece escuchar lo más posible a los candidatos, las propuestas, las personalidades que afloran en este tipo de espacios de debate para tomar una mejor decisión el 5 de junio. La congresista electa Mercedes Arauz, candidata a la vicepresidencia, ha dicho que Pedro Pablo fue enérgico pero no agresivo porque él es un caballero. Tal vez ese es el problema, ¿no? Demasiada caballerosidad en medio de una mecha. Pero yo creo que es algo que la ciudadanía va a apreciar. La ciudadanía siempre, cuando se viene un debate y le preguntan en la calle, en las encuestas, qué es lo que quieren del debate, nadie dice que una mecha, quiero apostar a quién gana. Lo que quieren es propuestas. Lo que quieren propuestas es para el tema de seguridad, que va a ser uno de los temas del próximo domingo, para el tema de infraestructura, de educación, de salud, temas muy puntuales que la gente siente que va por un lado con su vida cotidiana y su vida normal y que los políticos suelen estar en otro lado peleándose y no tomando en cuenta esos temas, ¿no? La candidata Fujimori ha insistido en la acusación de que PPK plantea medidas para el gran empresariado, ¿no? Una vez más para los ricos, mientras ella lo hace con las microempresas y las pequeñas empresas y que además ella se preocupa por incluir al sector informal, que es el 70% de la economía. Bueno, la candidata Fujimori, imagino que por la agenda de campaña no ha tenido oportunidad de leer nuestro plan de gobierno, donde el énfasis está en cómo formalizamos la economía en el país, por un lado, para ampliar la base tributaria, pero también para asegurar que los derechos de los trabajadores, los derechos laborales se respeten. En una economía informal no hay manera de fiscalizar que los trabajadores tengan las vacaciones completas, tengan el sueldo mínimo, tengan las medidas de seguridad. Hay muchos trabajos que implican un riesgo. Entonces es fundamental la formalización de la economía. Nosotros tenemos bastante propuestas en esa línea. La candidata Fujimori no debe haberlo leído. ¿Y no crees que al hablar de derechos laborales todavía pesa en la memoria de la gente, sobre todo de la gente joven, el apoyo que le dio PPK a la ley Pulpín? Que además él ha señalado que no había sido así, que fue una equivocación. Pero ¿cómo un estadista con la trayectoria de PPK apoya una ley y luego dice, no leí bien, estaba en la nieve? No, fue una equivocación sin duda y porque la ley Pulpín generó pues un desborde. Y creo que había una rectificación sana que se ve en el plan de gobierno, a diferencia de las propuestas de Fujimorismo, cuyas rectificaciones más que aliviar preocupan, ¿no? ¿Por ejemplo? El tema de la minería ilegal. Este documento que ha firmado la candidata Fujimori, donde propone derogar los decretos legislativos que luchan contra la minería ilegal, es un escándalo. Están tratando de confundir lo que es la minería informal,
que sí puede ser formalizable, que todo el mundo quiere que cumpla las reglas, con esa minería ilegal que no puede formalizarse, porque está en una zona protegida, porque usan herramientas que dañan el medio ambiente y porque además está muy vinculada a actividades que reflejan lo peor del ser humano. Me refiero a la trata de personas, a la explotación A la esclavitud, infantil, a la esclavitud. Sí, claro. Entonces, el cambiar el discurso que tenía el fujimorismo respecto a esos temas y empezar a impulsar, no solo en la campaña, sino desde el Congreso estas semanas, es una rectificación que preocupa, ¿no? Y esperemos que entiendan que en elecciones no vale todo y que finalmente deberían pensar también en el país. Otra de las alusiones que hizo la candidata Fujimori en el debate fue referirse a el tema de los transgénicos, ¿no? Y el Comercio hoy en su editorial dice, la señora Fujimori fustigó la defensa que Kuczynski hizo alguna vez de los transgénicos y se reclamó favorable a la moratoria de las semillas de ese origen que le hacen tanto daño a la biodiversidad. En una obvia promesa de que un gobierno suyo, el referido veto y la superstición que lo alimenta, seguirá gozando de buena salud. ¿Tú piensas que hay una superstición que digamos, alimenta el temor a los transgénicos o No. es un temor real? No, ¿Ustedes están a favor o en contra de los transgénicos? En Peruanos por el Cambio estamos a favor de la moratoria. Sí creemos en las semillas mejoradas, que es otro tema, y así lo dijo PPK, porque finalmente es una de las cuestiones que da la agricultura moderna, ¿no? La posibilidad de mejorar nuestros sembríos y de protegerlos contra el clima y las peces. Pero el tema de transgénicos, todavía hay una serie de dudas en la comunidad científica, no existe un consenso, hay una serie de temores de lo que esto puede significar en un país tan biodiverso como el Perú. Finalmente, nuestra ventaja competitiva, sobre todo en un futuro de cambio climático, está en nuestra biodiversidad. Entonces, mientras se aclara la discusión científica, mejor es no arriesgarnos y apoyamos la moratoria. Pero esta moratoria, ¿qué plazo nos da? La moratoria me parece que es de 5 o 10 años, y la idea es que ver cuál es el consenso ¿No científico es cierto entonces en que ese PPK momento. va a permitir el ingreso de los transgénicos al Perú? No. Monsanto no va a reinar. No, para nada. Y eso está absolutamente claro. Otra de las cosas que se repite es el asunto de las famosas CTS, ¿no? PPK va a eliminar la CTS. PPK dice, no es verdad, esto es una mentira. ¿Cómo es verdad? Que no es verdad. Claro. Es decir, no nos han explicado cómo es que el seguro de desempleo y la CTS van a convivir en perfecta armonía. Siempre se ha mencionado que la CTS, quien tiene CTS hoy día, mantiene su CTS. No hay ahí ningún riesgo, eso está absolutamente claro. Y quienes ingresan a la fuerza laboral podrán elegir si es que van por la CTS o por el seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque hay labores, por ejemplo, construcción civil. Tienes trabajo 6 meses, pasan de ahí unos meses entre que consigues otra obra y recién te reenganchas. En ese esquema, la CTS no es tan positiva como sería el contar con un seguro de desempleo que te asegura esos 3 meses poder tener un ingreso estable que te permita cumplir con los gastos básicos de tu familia. Entonces va a ser una opción que van a tener los trabajadores que ingresen a la fuerza laboral. Ahora, la denuncia contra Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, ha hecho que comience... No queda claro si es exsecretario de Fuerza Popular, ¿no? Porque en Bueno, SUNAT, sí queda claro porque hoy día Klimper ha dicho que es él. pero en SUNAT sí inscrito Joaquín Ramírez como el apoderado. ¿Y cuánto tarda ese trámite? ¿Es automático? ¿Es inmediato? Probablemente... Eso tenemos que ver si es que ya presentaron los papeles siquiera, ¿no? Claro. Pero digamos, ahorita lo que tenemos es nominalmente a Klimper como secretario general, pero desde hoy, ¿no? para aspectos legales sigue siendo el señor Ramírez. Ok, independientemente de si sigue siendo o no sigue siendo, el tema es que a raíz de la denuncia contra Joaquín Ramírez ha habido toda una campaña, ¿no?, de no al narcoestado y no votar por los delincuentes. Y digo la palabra delincuentes porque PPK en un tuit reciente se pregunta, ¿por quién crees que votarán los delincuentes? Te pido que tú votes por la democracia. ¿Esta dicotomía no es un poco peligrosa? ¿Nosotros democracia, ustedes delincuentes?
No, el tema de los delincuentes, o sea, no se les ha dicho delincuentes a los fujimoristas. ¿Por quién votarán los delincuentes? Claro, porque nosotros tenemos propuestas... Claro, pero le estás diciendo a los votantes de Keiko delincuentes. No, estamos diciendo que... O que todos los delincuentes votan por Keiko. Porque además lo que pasa es que nuestras propuestas de seguridad ciudadana son muy claras. Tú has tenido aquí a Gino Costa hablando de las mismas. Son las mismas propuestas que hemos tenido siempre. No vamos incorporando gente en el camino para suplir vocerías y cambiando y adaptando el plan de seguridad como sí va a ser el fujimorismo. Entonces, la improvisación que muestra el fujimorismo en temas de seguridad ciudadana hace prever que si yo fuese un delincuente votaría por ellos, porque claramente no tienen una idea clara de cómo luchar contra ese flagelo en el país. Pero, a ver, esta pregunta, insisto, ¿por quién crees que votarán los delincuentes?, juega un poco a la ambigüedad, ¿no? Esa misma ambigüedad con la cual se dice no al narcoestado. ¿Tú estás convencido positivamente que Keiko Fujimori en el poder sería la cabeza de un narcoestado? Lo que yo estoy convencido es que si una persona de la importancia de Joaquín Ramírez en una organización tiene una denuncia de la gravedad, que es la denuncia por desbalance patrimonial, que además ya hace meses se conocía que había unos departamentos en Miami que no habían sido declarados en su hoja de vida en el Congreso, lo cual es una infracción grave. Esa persona no debería estar un día más. Pero ya no está, pues. Pero recién ahora, con el cargamontón, estas denuncias se sabían hace 3 años. ¿En qué quedamos? ¿Que la saquen? ¿Por qué no la sacan? ¿Lo sacan? ¿Por qué, No, ¿por claro. qué lo sacan ahora? No, Bueno, pues entonces... No, pero vamos, esas denuncias se sabían hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año. Entonces, sí preocupa que por lo menos el fujimorismo no tenga los reflejos claros para separar a una persona cuestionada por algo tan grave, ¿no? Ya, no, pero, somos, no somos quien para acusar al señor Ramírez de nada en específico, eso será el sistema de justicia independiente. De acuerdo a la Pero investigación, sí lo que podemos juzgar son los gestos políticos y las reacciones tardías que tiene el fujimorismo. de acuerdo a una investigación que publica hoy el periodista Ricardo Ucea en el Diario de la República, la persona que estaría siendo investigada así a fondo y a todo meter por la DEA no es Joaquín Ramírez, sino su tío Fidel Ramírez, el propietario o el accionista mayoritario o el presidente directorio de la Universidad de las Peruanas. Parece que por ahí va la investigación de la DEA. Entonces, vuelvo y te pregunto, Sí. ¿cómo es posible que ustedes, que son tan severos para denostar a Joaquín Ramírez y exigir que lo saquen, hayan tenido con el número 7 de su lista, o sea, un número mejor que el tuyo, ¿no? En su lista para Lima, a Marco Urteaga, que es el esposo de la hija de Fidel Ramírez? Es la misma plata, es el mismo billete. ¿Por qué le hacen ascos cuando está allá y cuando está acá no hay problema? La gran diferencia es que el señor Ramírez está investigado por lavado de activos hace 2 años. No es una denuncia nueva, digamos, el enfoque pero nuevo... digamos, las denuncias contra Fidel Ramírez no sí, son de ahora, Marco, ¿no? Marco no tiene ninguna denuncia abierta que yo No, sepa. Marco no tiene una denuncia, pero es el yerno de Fidel Ramírez, que es el investigado por la DEA. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay un doble rasero ahí. No, yo creo que el gran problema con Joaquín Ramírez es que no es que su nombre ha salido de la nada en pleno fraude electoral. Lo que hay acá es una denuncia abierta en el país hace 2 años o más sobre desbalance patrimonial y hay indicios, como te digo, el que no haya declarado sus propiedades fuera en su declaración jurada en el Congreso, que te hace preguntarte qué hay detrás. ¿Y tienes idea de cuáles son los méritos profesionales o políticos que han hecho que Marco Urteaga consiga ese número tan auspicioso en la lista de PPK, el número 7? Él es un gran estadista, es un jurisconsulto, es un luchador social. ¿Quién es Marco Urteaga, aparte de ser el yerno de Fidel Ramírez? Puedes invitarlo a tu programa y estoy seguro que él podrá responderte, porque digamos, yo soy uno de los candidatos. Claro, lo que pasa es que uno se pregunta cuáles son los méritos que hacen que alguien pueda entrar a una lista y además pueda tener un número tan bueno, su hoja de vida privilegiado. Está en Jurado Nacional de Elecciones y estoy seguro que si lo invitas, él estará feliz de estar en tu programa. Tú no lo conoces, por lo que veo. En la campaña, como he conocido a varias personas, pero no tengo el gusto de un trato Bien, más allá de entonces ello. vamos a invitar a Marco Urteaga para que nos cuente Estupendo. cómo así logró el número 7 siendo el yerno de Fidel Ramírez de Alas Peruanas. Tenemos que ir a un enlace en vivo. Sería bueno que me pongan el nombre de la reportera, porque yo soy nuevo aquí en este canal y no sé nada. Hola,
Adelante, estamos en vivo desde el Buenas cóctel noches. de los fujimoristas. Buenas noches. Así es, Beto, efectivamente, a la cuadra 2 de Manuel Holguín en Surco han llegado aproximadamente 100 personas en lo que es el último cóctel de recaudación de fondos de Fuerza Popular. Nos encontramos aquí con la congresista Cuculiza, quien nos va a comentar y también te está escuchando por el retorno, Beto, para las preguntas que veas correspondientes. Hola Beto, gusto de saludarte. Acá Buenas a la orden. noches, buenas noches. Lucha, qué gusto de verte nuevamente. Pues Bien. has estado un poco retirada, ¿verdad? ¿Tienes algún problema? Sí, estoy un ¿Te has poco sacado de la delicada cancha? del pie. Sí, del pie sí tengo unos dolores muy fuertes. Pero hay que superarlo. Es una tendinitis plantar que no me deja andar, pero ya pasará, ya pasará. Bien, Lucha, estamos discutiendo aquí las últimas declaraciones del candidato PPK que dice que Keiko ha salido con una ametralladora hecha por Montesinos. Ya, pues ya son exageraciones, Beto. A ti te consta que los insultos no tienen límite y unir a Montesinos con Keiko pues es una sinvergüencería. Se sabe desde muchísimo tiempo atrás que nunca Keiko entabló siquiera una relación con Montesinos. Y bueno, llegada faltando dos semanas para elecciones, ya ellos están con el agua en el cuello, entonces ya no saben qué hablar. ¿Por qué están con el agua en el cuello? Porque bueno, pues porque Keiko está adelante y porque Keiko va a ganar. No, yo no dudo que tú tengas esa certeza, pero ¿no te parece que ¿Yo por ha qué? habido... No, Bueno, porque tú eres parte del equipo, pues, ¿no? Del partido. está bien, está bien, está bien. ¿Tú no notaste un cambio de estilo en el debate? ¿Te pareció que Keiko ha estrenado un estilo diferente? Bueno, no, se le ha visto una chica con autoridad, con deseos de trabajar por el país, demostrando que hace 10 años que viaja por todo el país y no pues que 8 o 7 meses antes del otro candidato va a estar al mismo nivel de ella, de ninguna manera. Además está súper preparada y ya es hora que en este país gobierne una mujer. ¿Tú crees, Lucha, Gracias. última cosa, crees que las denuncias que aparecieron el domingo anterior han hecho que Keiko suba en las encuestas? Por supuesto, porque ya se ha desvinculado totalmente a ella y se ha visto la mala fe de esta denuncia. Y yo creo que con el tiempo en el país debe haber una sentencia a todos los que ellos difaman y denuncian por gusto. ¿Te estás refiriendo a los periodistas o a los informantes? No, creo que los informantes, ¿no? Porque la prensa habla porque se le informa. Bien, Así es. gracias Ya. por esta comunicación. A ti. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Lucha. Beto, y gusto de escucharte. Igualmente, muchas gracias. Bien, vamos a continuar más adelante con más enlaces en vivo con Ellen Vanceses, ¿no? Que está en la puerta ahí esperando a los invitados en el último cóctel fujimorista para recaudar fondos. Alberto. A mí me llama la atención este permanente esfuerzo que hace el fujimorismo por tratar de separarse de Montesinos. Cuando Montesinos y el fujimorismo están atados históricamente y siempre van a estar juntos. El único vicepresidente que le queda a la señora Fujimori, porque el otro fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones, fue ministro de Fujimori hasta el último día, hasta el día en que llegó la renuncia por fax desde Japón. Es decir, fue ministro cuando salió el video Curi Montesinos, que el señor Klimper no dijo nada. Fue ministro cuando Fujimori pagó la millonaria CTS de 15 millones de dólares a Montesinos y no dijo nada. Se mantuvo en el poder en todo este momento en el que todo el país veíamos cómo el fujimorismo no podía separarse de Montesinos y nunca dijo nada. La propia señora Cuculiza también es conocida, invito a cualquier televidente a que busque en YouTube, porque también visitaba la salita del CIN. No sé si Cuculiza ya era todavía ministra, creo que ya no, ¿no? Sí, fue hasta el último minuto. Hasta el último momento. Hasta el último momento. ¿Y cuál, Entonces, cuál sería la ligazón, digamos, que une a Keiko con Montesinos? es el mismo proyecto político. El fujimorismo y el montesinismo siempre han sido uno. Por eso, repito, tiene como mano derecha en la plancha presidencial a alguien como Klimper, tiene como congresista
a Luz Salgado, que fue una de las personas que estuvo en varios videos de la salita del cine, incluso con la suficiente confianza que en uno de ellos, que es el video de Alex Curi con Montesinos, Montesinos le cuenta a Luz Salgado que la conversación está siendo grabada. Y Luz Salgado busca dónde está la cámara escondida. Luz Salgado también participa de la reunión con la bancada de Cambio 90, donde Montesinos explica cómo tiene el control del Poder Judicial y de todas las instituciones para mantenerse en el poder. Entonces, esta supuesta separación entre fujimorismo y montesinismo, la verdad es que la realidad muestra otra cosa. Yo lo recuerdo mejor que tú porque soy más viejo que tú. No, yo veía Canal A y Beto a Saber en el año 2000. Y porque nosotros sacamos del video Curi en Beto a Saber, no sé, estabas en el colegio tú. Sí, claro. Falté el día siguiente para poder ver las noticias. ¿En serio? Sí, claro. Pero yo creo que ya la estrategia de recordar el pasado, si bien es importante y hacer eso que Verónica Mendoza llama el trabajo de memoria, siento que no les está surtiendo efecto, porque la gente no deja de votar por eso. Esto va más allá del cálculo político. Es un tema de una actividad permanente de esencia, de memoria, que no podemos permitir. Y cada vez que un fujimorista salga con esto de que Montesinos fue una cosa, el fujimorismo es otra, hay que recordar todos estos lazos. Porque si no, es muy importante dar lecciones de decencia, pero más importante es ganar las elecciones. Sin duda, y también. porque claro, Meche dice, es un caballero, qué decente, pero pierde decentemente, no es la voz, ¿no? No, estoy seguro que vamos a ganar. Ok, vamos a hacer una pausa, Alberto. Ya regresamos, es Plan B. Estamos de regreso en Plan B, se me rayó el lapicero, y estamos conversando con Alberto de Belaúnde, congresista electo de PPK, y vamos a estar de rato en rato conectándonos con el cóctel Profondos de los Fujimoristas, donde está un equipo de Panamericana recogiendo algunas opiniones de los invitados a lo que Alberto ha llamado la alfombra naranja. Quería comentarte, Alberto, otro de los editoriales de hoy en El Comercio, las columnas de opinión, que se pregunta qué pasó con la denuncia periodística contra Joaquín Ramírez, por qué no tuvo el efecto deseado, ¿no? Y se pregunta, David Rivera en este caso, director de la revista Poder, ¿puede una denuncia compensar la ausencia de empatía con el electorado? Se refiere a la supuesta ausencia de empatía de PPK con el electorado. ¿Puede hacerlo cuando no es aprovechada políticamente? Difícilmente, dice. Menos aún cuando en la otra esquina hay una maquinaria con capacidad para atacar y difamar. ¿Qué debieron hacer en la lógica de Rivera para aprovechar políticamente este gran escándalo que parecía poder darle la línea de flotación a Keiko Fujimori? Yo no sé si deberíamos nosotros como partido, como proyecto, politizar tanto el tema de Ramírez, porque acá hay una investigación muy seria que está haciendo hace 2 o 3 años por la justicia peruana, y yo creo que lo que tenemos que hacer es asegurar que esa investigación continúe y que se haga con la mayor independencia que sea posible en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Un dato relevante de esta encuesta de Ipsos es que todavía hay un porcentaje importante, me parece alrededor del 30%, no estoy seguro, de ciudadanos que todavía no conocen esta denuncia. Entonces, bueno, yo voy a discrepar amablemente contigo desde mi modesta experiencia periodística, porque yo no siento que la denuncia que mis amigos de Cuarto Poder pusieron al aire sea muy seria. Y le quitaría el muy, ¿por qué? Porque siento que es un queque a medio cuajar, que lo han sacado del horno antes de que haya levantado y que haya estado sólido. Acá hay una diferencia. Déjame citar a alguien que sabe más que yo, que es el señor Ricardo Uceda, que es un periodista de investigación, que hoy en el Diario de la República dice lo siguiente: algunos medios prefieren poner toda la carne en el asador en periodos electorales, otros prefieren esperar. Y es verdad que en otros países y en otras democracias, los periodistas, para no parecer que están haciendo contracampaña o que tienen una agenda o que están tratando de bajarse a un candidato en particular, guardan sus investigaciones hasta después de la elección. En este caso yo siento que hubo un apresuramiento, que hubo una razón extra periodística que hizo que se mandaran con una denuncia de un señor que dice:
la China me dijo que le lave 15 millones. Pero acá hay una y está en un diferencia. audio que no tengo. Claro. Entonces, si no tienes el audio, no lo pones. Acá hay una diferencia que creo que sí es importante hacer. Los cuestionamientos a Joaquín Ramírez, que además han sido portadas de diario como de República, no son de ahora. No es que este reportaje recién pone la lupa en Joaquín Ramírez. Los temas de desbalance patrimonial vienen de varios años y el cuestionamiento y lo noticioso termina siendo que una persona así de cuestionada sea secretario general del partido por encima de un montón de figuras mucho más cuajadas del fujimorismo y que es además la persona que da los locales de campaña, las camionetas donde se mueve Keiko Fujimori. Entonces ahí sí hay una noticia y yo sí creo que los periodistas tienen todo el derecho de enfocarla, ¿no? Pero creo también que es importante que el sistema de justicia, con toda la independencia posible, haga su trabajo y lo haga de manera oportuna. Pero entonces, ¿cómo es posible, en esa lógica, que una denuncia tan grave le aumente 5 puntos a Keiko? Bueno, no queda claro que ese sea el factor que aumenta las denuncias. Pero y también es si cierto no es que... ese más grave aún, entonces son ustedes. Y también es cierto que un tercio de la ciudadanía todavía no sabe ni siquiera quién es Joaquín Ramírez. Porque además, para ser secretario general de Fuerza Popular, ha tenido un perfil bastante bajo los ¿Pero últimos años. tú crees que la celebridad es un requisito para la política? No, pero sí es ¿Cuánta una... gente sabe quién es Alberto Belaúnde? por lo menos 29.000, que son los votos que obtuve. Pues. No, pero lo que digo es, si hubiese sido una figura más mediática del fujimorismo, hubiese generado más atención y probablemente un número mayor de la ciudadanía conoce. El nombre de Joaquín Ramírez recién suena con esa insistencia a raíz de esta denuncia. Pero todo el tiempo el titular era, no le dio los 15 millones a la China y era la China, o sea, la idea era pues obviamente agarrar a Keiko de los tobillos ahí, ¿no? Lo que suele pasar con ese tipo de denuncias es que muestran un hilo o muestran a partir de una anécdota o de un testimonio una línea de investigación más profunda. Y creo que en el caso de José Ramírez hay mucho que explicar respecto a este crecimiento patrimonial, a este tema de que parte de los documentos contables de sus 10 empresas se quemaron todos al mismo tiempo, y en fin, una serie de temas que ya conocemos de otros casos y que dan espacio a la sospecha, ¿no? Ahora, la última vez que entrevisté a PPK, que tengo la sensación de que no me quiere dar más entrevistas porque en esta última campaña no he tenido la suerte de volver a conversar con él, él se enfadó un poco porque yo saqué el tema de los supuestos nexos de Gilbert Violeta con la red de Orellana. Y bueno, él se enfadó, Violeta se enfadó, todos se enfadaron y la cosa no quedó muy en claro. ¿Tú tienes en claro esa historia? ¿Tú nos podrías contar claramente cuál ha sido el nexo de Gilbert Violeta con la red de Orellana? Yo creo que en estos casos siempre lo mejor es acudir directamente a las personas involucradas. Estoy seguro que si hablas con Gilbert te va a dar una entrevista. Lo que sí sé es que no hay una investigación abierta a Gilbert Violeta ni a nivel de fiscalía ni a nivel de Poder Judicial y que su nombre tampoco fue incluido en el resultado del informe de la Comisión Orellana. ¿No conoces el tema? Lo que sé son los hechos que te estoy diciendo, ¿no? Que ni la Comisión, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial han puesto su nombre en cuestionamiento. Voy a citar un perfil que escribió Fernando Vivas en El Comercio. Él dice lo siguiente: Violeta con unos socios fundó la empresa ABC Group y terminó enredado en un lío con el inefable Rodolfo Orellana. Lo he explicado muchas veces, pero le pide Vivas a PPK que lo haga una vez más. Y lo que dice PPK es... lo que dice Violeta es: no he tenido ningún vínculo ni laboral, ni amical, ni empresarial con él. Formé una empresa y unos meses después se incorporó una señora cuyo abogado era Orellana. Tuvimos un conflicto legal con ella y le vendimos la empresa. Años después terminó en manos de Orellana e hizo sus fechorías con ella. Acá está en claro como poner una línea del tiempo, que imagino que es lo que hizo la Comisión Orellana, porque insisto, su nombre no está en el informe final y tampoco está en ninguna investigación del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Qué pasó realmente dentro de PPK, o sea, dentro del partido PPK, con la figura de Violeta? Al inicio era el número 2, era la mano derecha de PPK, era el jefe de campaña, y de pronto cuando la candidatura empezó a dar un poco de tumbos y se estancó un poco en los números, PPK hizo rápidos cambios gerenciales y puso al mando a Martín Vizcarra, y a Violeta no lo debimos saber ni la sombra.
No, bueno, Gilbert estuvo concentrado en su campaña Claro. congresal, Y que además entró- fue exitosísima, creo que fue el tercero más votado de la lista. Y costosísima probablemente, ¿no? Me imagino, no sé. Pero ¿dónde Eh, está? ¿Qué es de su vida? ¿Qué se cuenta? Pero invítalo a tu programa. Porque no, o sea, era, digamos, el Pero segundo Beto, rostro de PPK y ya no lo Invítalo. vemos. Y sí, me parece que fue una decisión adecuada en el momento, que él mismo la pidió. Porque claro, si tú te dedicas a dirigir la campaña nacional, tienes poco tiempo para dirigir tu campaña congresal o viceversa. Entonces, la figura de Martín, que Martín no iba al Congreso por Moquegua, y que al ser vicepresidente además ya está empapado de toda la organización nacional, pues fue una decisión adecuada y los resultados lo demuestran, ¿no? Estamos en segunda vuelta. Ahora, cuando habla PPK del tema de los derechos para los jóvenes y todo, yo me quedo pensando un poco en qué pasó con este muchacho que trabajaba para la campaña de ustedes y que hasta ahora estaba por ahí quejándose en silencio en el Facebook. ¿Le llegaron a pagar la arruga? No conozco el caso del joven. ¿No? No. ¿Llegaste después? Sí, yo soy invitado, yo en realidad inicio mi colaboración con Pensados por el Cambio en el plan de gobierno, en la parte de derechos humanos y en general todo el capítulo vinculado a derechos humanos, personas con discapacidad, población LGTBI, el tema de reparaciones a las víctimas del terrorismo y todos esos temas. Y a raíz de mi participación estaban buscando perfiles de profesionales jóvenes para la lista al Congreso y me invitan a integrarme a la lista de Pensados por el Cambio. O sea, llegaste cuando este problema ya había Y pasado. pues sí. Qué suerte. Y qué mala suerte de él, que no me acuerdo su nombre, porque si no podría Googlear. insistir, pero recuerdo que hubo ese incidente y recuerdo que fueron una conciliación, pero no quedó claro si llegaron a pagarle. Mira, no por conozco el su caso. Era un secretario de Juventudes, me parece. ¿No te acuerdas? No, Ya. lo lamento. ¿Tenemos algo en el cóctel de fujimoristas o no llegó ningún otro fujimorista? ¿Solamente Lucha Coculiza ha ido a ese cóctel? Hay que ir contando No quiénes van a entran sacar, para ver cuántas no van a personas... sacar muchos fondos esta vez, ¿ah? O se nos cayó la microonda. Bueno, ¿qué esperas de este debate del domingo? Ahora sí vamos a ir a un ring de cachacán, porque entonces... No, espero que eso no sea así, yo confío que no sea así. El país vive un momento complicado, el tema de seguridad ciudadana está agarrando un nivel de violencia que no había tenido años atrás. Hemos visto que se incrementaba la delincuencia hace ya varios años, pero el nivel de violencia de esa delincuencia cada vez es mayor. Y creo que los candidatos tienen que tomar ese tema y explicarlo a fondo. Nosotros estamos muy orgullosos de las propuestas de seguridad ciudadana que tenemos, del equipo que tenemos, y lo vamos a reflejar en el debate. Esperamos la misma altura y la misma sensibilidad de la candidata Fujimori con el problema en el debate, y no pues que se dedique a tratar de levantar psicosociales a ver cuál pega. Bueno, nosotros hemos visto hoy en todos los noticieros el problema que significa esta especie de descoordinación, en el mejor de los casos, entre la policía y el Ministerio Público, ¿no? Terrible. O sea, estoy siendo benévolo para llamarlo descoordinación porque en realidad parece que fuera un problema un poco más complicado. La policía despliega un trabajo titánico, captura a esta banda de los rápidos y furiosos, agarra a los 5 armados de un auto robado con una anticuchería encima de todos los asaltos y atracos que han cometido, y la fiscal los suelta porque llegó tarde, porque faltó un sello, porque faltó un papel. Y ponte a pensar, en un caso con un perfil tan alto, porque más estos son los casos que llegan a los titulares, pasa esto, lo que pasa con los casos pequeños, el robo en el barrio, el asalto a la casa. Nosotros en la Municipalidad de Miraflores, yo como sabes trabajo con el alcalde Muñoz hace 5 años, tenemos un plan piloto que es muy interesante, que es una fiscalía distrital. Porque el gran problema que sucedía era nuestras comisarías, nuestros policías, en coordinación con el Serenajo, atrapaban a un delincuente y esto se iba al Ministerio Público en Lima con una gran carga de trabajo y muchas veces terminaban sueltas estas personas. Al tener un Ministerio Público en el distrito, permite que los casos que vean sean del distrito y permite una mayor coordinación entre la policía y el Ministerio Público. Lo que necesitamos acá es institucionalizar estos espacios de coordinación policía y Ministerio Público para que no vean como si fuese, oye, esta es mi cancha, esta es la tuya,
es una misma cancha. La cancha de seguridad ciudadana es una sola, Pero creo donde que tenemos que estar municipio, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, todo el mundo trabajando de la mano, porque si no, desmoralizas al que hizo su trabajo, premias al que no hizo su trabajo. Bueno, lo que más desmoraliza es la corrupción, ¿no? Sí. Y cuando se trata de estas bandas de asaltantes, extorsionadores, secuestradores que manejan cantidades de dinero Desmoraliza. importantes, lo más probable, o no, lo que uno sospecha es que ahí a alguien le han roto la mano. Desmoraliza Porque la muy corrupción facilito se la han y llevado. desmoraliza la indolencia, ¿no? Esta explicación supuestamente legal Claro. que dan. O sea, yo soy abogado, vamos, no, o sea, es un cascarón, no hay nada detrás. Se demoraron mucho. Tranquila, No llegó el no hay oficio. teléfonos, no hay ningún tipo de coordinación entre las instituciones. ¿Se olvidaron cuál era el objetivo central de su trabajo? Entonces ese tipo de cosas no pueden Muy suceder. sospechoso, Y, ¿no? lo que pasa, y este tema sí debemos aprovecharlo para algo. En el país no se está hablando de reforma del sistema de justicia. Hubo un esfuerzo muy importante que terminó en el 2005 con un plan de reforma integral del sistema de justicia en el Perú, un plan que además incluía costos, incluía qué proyectos de ley tenían que aprobarse en el Congreso, y desde el 2005 a la fecha el plan fue abandonado. Y claro, necesitamos reformar la justicia, no solo para que los juicios de alimentos no duren tanto, para que las adopciones no tomen 7 años o más en pasar por el Poder Judicial, sino también para luchar contra la inseguridad ciudadana. Necesitamos un Poder Judicial y un Ministerio Público eficiente, decente y muy profesional. Bien, Alberto, tenemos que hacer una nueva pausa. Ya regresamos, amigos, es Plan B. Estamos de regreso en Plan B, seguimos conversando con Alberto de Belaunde, congresista electo de PPK, y estamos en cualquier momento yéndonos a el cóctel profundos de los fujimoristas, Si se animan a declarar. si es que alguien se anima a conversar con nosotros, ¿no? De hecho es un poco temprano para un cóctel, había llegado Lucha Cuculiza, espero que haya llegado alguien más, seguiremos informando. Mientras tanto, yo sé que tú no conoces el caso y no voy a leer el tipo de incendios que escribe esta persona, pero como ya hemos hecho alusión a él, yo me refería a Luis Terán Poemape, que fue algo así como un secretario de Juventudes, un organizador de las manifestaciones de PPK, y que pues se ha convertido en una especie de no diré troll, pero es un enemigo, ¿no? Yo confío que pasadas las elecciones, que más quedan 10 días, podrán sentarse con las personas del partido que vean la parte administrativa o la parte organizativa y resolver este tema, ¿no? Pero ¿no hubiera sido más fácil acabarlo antes de la elección? Sí, Porque dice que él ha trabajado 4 años para ustedes, hay una demanda de por medio, hubiera sido muy fácil conciliar, ¿no? Es una demanda por pago de beneficios sociales, de indemnización, que está desde septiembre del año pasado. no conozco el detalle del caso, pero sí, sin duda siempre es mejor conciliar y espero que pasadas las elecciones y el favor de la campaña puedan solucionar esa situación, ¿no? Una de las cosas curiosas que él dice es que el mismo 6 de junio, si no ganan, PPK se irá a Holanda y la bancada se disolverá. A Holanda. Holanda dice, no sé por qué. Ámsterdam. Alístese para el 6 de junio porque PPK tomará su avión rumbo a Ámsterdam, su bancada se disolverá y otros tomarán posesión de su partido. No, para nada, ya estamos en la bancada teniendo las primeras reuniones, coordinando cómo hacer el trabajo interno y a veces hay mucho entusiasmo y muchas ganas de... ¿Ya se conocen o se están conociendo? Bueno, no conocí a algunos de los congresistas de fuera de Lima, por la lógica misma de la campaña, y nada, nos estamos conociendo, viendo cómo hacer las dinámicas de trabajo, y eso ilusiona, ¿no? Siempre un nuevo encargo, una nueva responsabilidad, sobre todo de este tipo, llena de ilusión. Ujú. El domingo, o fue el sábado, no me acuerdo bien, Mariela Balbi entrevistó a Martín Vizcarra, hizo una extensa entrevista, y le hizo directamente una pregunta que yo quisiera trasladarte para ver qué piensas, ¿no? Si votar por Keiko es propiciar la formación de un narcoestado en el Perú, ¿tú consideras que Keiko Fujimori o José Klimper o Vladimiro Guaro o los tres tienen algún vínculo con el narcotráfico?
No, Vladimiro Waruk ya no está en la plancha presidencial. Bueno, ¿no? pero todavía es parte del grupo. Fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones por entregar dádivas en Sí, la campaña. lo tengo claro, pero en todo caso, No, para ponerte tres cabezas Lo como que yo ejemplo. creo, y esto lo ratifico, es que tanto la señora Fujimori como el señor Klimper no han sido lo suficientemente enfáticos que deben haber sido con el caso Ramírez hace ya bastantes años, ¿no? Y preocupa cuál vaya a ser la respuesta que ellos vayan a tener ante denuncias que se produzcan dentro de su partido y dentro de su equipo. Porque digamos, si en campaña, que uno busca tener reflejos rápidos y transmitir mensajes claros, ha habido lo que ha habido estos días, ¿cómo será cuando lleguen, si es que llegan al gobierno y tengan esta bancada numerosa en el Congreso que impedirá cualquier tipo de investigación al señor Ramírez o cualquier otra denuncia parecida que haya de algún miembro de la bancada fujimorista? ¿Por qué es malo tener mayoría en el Congreso? ¿Por qué, o en todo caso, la manera como esto es esgrimido como un argumento para no votar por Keiko pareciera que es algo malsano o perverso? No, lo que pasa es que acá, y por eso es que los ejercicios de memoria no solo son sanos, sino también útiles, hay un tema con el fujimorismo y cómo ha usado las mayorías en el pasado. La última vez que un partido político tuvo una mayoría así de contundente en el Congreso fue justamente el fujimorismo del 95 al 2000. Y con ello aprobaron las leyes sorpresa, que luego salió un congresista del fujimorismo hablando que ahora van a aprobar leyes por un tubo. Aprovecharon para intervenir el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura, el Ministerio Público, a bloquear cada uno de los pedidos de investigación que hizo la oposición democrática para investigar a Vladimiro Montesinos. Y acá justo comentábamos en uno de los cortes el libro de los escaños de Montesinos, que lo único que hace el libro es recopilar las transcripciones de las intervenciones de los fujimoristas explicando por qué no se debería investigar a Montesinos. Y eso es una cosa realmente de locos. Yo espero que el autor del libro pueda digitalizarlo y ponerlo en línea para que la ciudadanía lo conozca. Entonces, si hay un peligro, la democracia, además una democracia con instituciones tan nuevas, tan débiles como las peruanas, requiere de un peso y contrapeso en el poder. Es una cosa fundamental en todo Estado democrático. Bien. Y el fujimorismo no tiene las credenciales y eso preocupa muchísimo. La concentración de poder, sobre todo cuando las credenciales democráticas no están tan claras, siempre es peligroso. Tenemos que despedir esta entrevista. Gracias por habernos acompañado toda esta hora, Alberto. No, de nada. Y yo quiero usar estos últimos segundos de programa, si me permiten, para rendir un modesto homenaje a un gran escritor, a una inmensa figura de la cultura peruana que el día de hoy falleció. Estoy hablando del novelista, escritor, cuentista, maestro Osvaldo Reynoso, que para muchos jóvenes peruanos ha sido inspiración, ha sido una guía. Sus relatos, sus personajes de En octubre no hay milagros, de Los Inocentes, relatos de Collera, han sido personajes entrañables que a muchos, como el que habla, nos iniciaron en el mundo maravilloso de la lectura. Y quienes como yo pudimos en años escolares leer los relatos de Osvaldo Reynoso, que estaban tan cercanos a nosotros, a los relatos de barrio, a la jerga, a las inquietudes que tienen los jóvenes de todas las épocas, creo que vale la pena detenerse a recordar a este magnífico escritor y gran ser humano. Y yo los invito a todos los que han leído, leen, admiran la obra de este gran escritor, a rendirle un último homenaje en la Casa de la Literatura Peruana, en la antigua estación de Desamparados, desde hoy hasta las 11 de la noche del día de mañana. Vamos a poder acudir a darle un último adiós a Osvaldo Reynoso, que es algo así como el gurú secreto de jóvenes rebeldes de todos los rincones del Perú. Él ha sido un entusiasta, impulsor, animador cultural, que nunca dijo que no a ninguna invitación de ningún colegio, de ninguna comunidad, de ningún barrio, de ninguna cárcel, y siempre estuvo ahí con sus lectores, incluso a veces llevando sus propios libros, sus ediciones independientes. Él solía decir que era un bestseller clandestino, y desde aquí
enviamos un abrazo a sus familiares y la promesa para el gran Osvaldo de seguir leyendo sus libros y seguirlos difundiendo entre los jóvenes peruanos. El mejor homenaje es la lectura, en el caso de los escritores que se van. Por supuesto, Sí. leerlo es la mejor manera de honrarlo. Muchas gracias, los dejamos con 24 horas. Hasta mañana, chao.